Y ya estamos de regreso con una gran disculpa. De veras, Marcela, yo te voy a recomendar que vayas a darte un, no sé, allá, ¿cómo se llama? Catemaco. Porque la verdad, con tu programa, la vez pasada no llegamos por la tormenta. Y hoy precisamente acaba de suceder que cuando ponemos el video de la entrevista, comienza a tronar. Nuevamente una tormenta. Y la señal se nos cortó un poco. Entonces, una disculpa, estaremos presentando más material de ella más adelante. Pero en verdad, conocer a Marcela para mí fue una fortuna porque realmente Marcela, yo ya la había visto narrar, no tenía el gusto de conocerla ni mucho menos de platicar con ella, pero sucedió algo curioso. Cuando me invita Florina Piña al festival de ellos en el Distrito Federal, la clausura se realizó en la casa de Marcela y bueno, en el patio, por la parte central de donde vive Marcela, y así, ahí se hizo la comilona y hubo taquitos y hubo, bueno, no, más que nada ellos comen más los sopes y las quesadillas que no tienen quesadillas, los guaraches y todo eso que se come ya tan rico en el Distrito Federal. Bueno, pues a mí me tocó entonces convivir con ella ahí un poquito más de tiempo, con la ayuda del tequila y el mezcal. Nos estaban hasta cantar, se pusieron a cantar ahí, que yo ni con tequila ni con mezcal canto, y realmente fue una gran satisfacción porque Marcela es una persona que a pesar de que no me conocía directamente, ahí en ese preciso momento se puso a platicar conmigo, habló sobre la experiencia que había tenido ella de conocer mi trabajo y el trabajo de Surcidores de Cuentos, y entonces fue como una comunidad así de amigos del alma. Y buenísima onda, gracias a Florina Piña también y a toda la gente de su grupo que nos hicieron esa clausura. Y bueno, pues de ahí Marcela es tan buena onda que de pronto me llaman del Distrito Federal para decirme que acá en Monterrey yo tenía que atender una empresa porque Marcela nos acababa de recomendar. Y entonces, en esos gestos tan increíbles que pasan solamente en esta cuestión de las artistas, creo yo que es una persona, Marcela, tan especial en el sentido de poder compartirse con los demás. Estoy muy agradecido, Marcela, y bueno, este programa está dedicado a ti, precisamente a tu trabajo y a toda la linda labor que hacen ustedes allá en el Distrito Federal, todos los compañeros narradores que están por allá. Pero agradecimiento muy en especial a Marcela por tener ese gran detalle de compartir, de ser gente, y que para nosotros los regios es muy importante eso, el que el compañero te abra las puertas y te diga sin miedo, dale compañero, tú puedes hacer esto y tienes mi apoyo, ¿no? Así es, y pues ¿qué te parece si hablamos de compartir precisamente la palabra de Marcela Romero, con un cuento muy divertido que se llama Gertrudis, la hormiga. Adelante con el video, por favor. Esta es la historia de un enorme hormiguero donde había muchísimas hormigas y también una hormiga que se llamaba Gertrudis y quería ser famosa. Pero claro, entre tantas hormigas era imposible. Tenían un vecino muy latoso, un enorme orejón trompudo elefante, que claro, cada vez que llegaba a dormir a su casa, hacía puré de hormiga. Las hormigas estaban desesperadas y no sabían qué hacer. Un día el príncipe hormiga dijo, basta, vamos a atacar al elefante. Se organizaron perfectamente. Había una hormiga vigía que estaba esperando la llegada del elefante. De pronto lo vio a la distancia. Todas las hormigas se colocaron en posición, se metieron en el hormiguero para que el hormiguero estuviera tranquilo y nadie saliera herido. Y el elefante llegó como si nada, se colocó y se acostó a dormir. El príncipe hormiga, que había organizado el ejército, las llamó a todas, que se formaron en una enorme fila y marcharon. Subieron al cuerpo del elefante por las patas, por la trompa, por las orejas, por la cola y lo dejaron completamente cubierto. El príncipe hormiga estaba en la cabeza, dando instrucciones. El resto de las hormigas esperaban las instrucciones. El príncipe, las hormigas, el príncipe. El príncipe entonces, 1, 2, 3, y las hormigas picaron. El elefante sintió que algo le picaba. Abrió un ojo, abrió el otro y se sacudió. Las hormigas cayeron una tras otra, todas menos Gertrudis, que quedó pendiendo de una oreja.
Gertrudis, habla con él, negocia. Gertrudis, a punto de caer, se dio cuenta que en esa situación no podía negociar nada y se subió y parada en el lugar donde estaba el príncipe hormiga, habló con el elefante, que por cierto dormía. Muy buenas tardes, señor elefante, vengo en representación del hormiguero vecino, quisiéramos decirle, pero el elefante dormía. Así no la iba a escuchar. Se metió por la oreja, entró por el oído y ya adentro le habló. ¡Hola! El elefante no veía a quién le hablaba. Estoy adentro de tu oreja y quiero decirte una cosa. Estamos cansadas de que nos estés maltratando y queremos que te cambies de casa. ¡Ja! Cámbiense ustedes. ¡Claro que no! Somos miles y tú solo eres uno. Cámbiate tú. Déjame de molestar y permíteme dormir. Gertrudis, furiosa, le dijo, pues ¿sabes qué? Te voy a torturar. No puedes decir como tú, hormiguita, me vas a torturar a mí, elefante. Algo se me ocurrirá. Mientras el elefante dormía, Gertrudis pensaba. Y se le ocurrió una idea. Cantar adentro de la oreja. Ay, 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 canta y no llores. Porque Gertrudis era valiente, pero buena cantante no era. Y el elefante sentía que la cabeza le reventaba. ¡Déjame en paz, hormiga tonta! Se levantó a buscar a ver quién lo ayudaba. Caminó y se encontró a una amiga. Ahí estaba parada en un tronco de un árbol. Gorda, panzona, peluda, patona. Era una araña. A ti te andaba buscando. ¿Y para qué soy buena? Quiero que te metes a mi oreja y te comas una hormiga que tengo aquí adentro. ¿Y qué gano a cambio? Pues te llevo a pasear durante un año en el lomo. Está bien, saca la trompa. Y el elefante jaló la trompa. La araña caminó por la trompa, se metió al oído y encontró a Gertrudis, que por cierto era muy internacional y ahora cantaba fumando espero al hombre que yo quiero. La araña se acercaba lentamente. Gertrudis se dio cuenta y corrió, se subió al cerebro, pero el elefante, como era un poco tonto, tenía agujeros en el cerebro y entonces ¡guau! Cayó. La araña venía de atrás, ¡guau! Cayó. Gertrudis sintió húmedo, dientes, paladar, estaba en la boca. Se fue haciendo para atrás lentamente. La araña venía hacia ella. No lo podía creer. Se escondió en una de las caries del elefante. La araña se acercó. El elefante sintió que le caminaba algo por la boca y dijo, lo siento por mi amiga. Y se la comió. Gertrudis estaba salvada porque el elefante se quedó dormido con el veneno de la araña. Gertrudis salió entonces de la trompa, subió donde estaba él y le dijo, tonto, te comiste a tu amiga y yo me salvé. ¿Y sabes qué? Si sigues así, te vamos a cantar a coro todas mis hermanas y yo. No, dijo el elefante, aquí me quedo, no vuelvo a hacer nada. Gertrudis había ganado. Bajó por el cuerpo del elefante, caminó de regreso. Casi al llegar al hormiguero se quedó dormida. Sus amigas entonces notaron que había llegado, la cargaron en una hojita y todo el hormiguero gritaba, ¡Gertrudis! Gertrudis saludó. Desde ese día no fue una hormiga más, fue la hormiga más valiente y famosa del hormiguero. Y bueno, escuchar a Marcela, ver a Marcela, es todo un deleite porque no solo hay una narrativa con la palabra, sino hay una narrativa corporal, hay una narrativa facial, hay una narrativa de sonidos. Hace una mezcla perfecta de jugar con el cuerpo y la palabra. Para muestra lo que acabamos de ver. Aparte tiene ese humor tan especial de poder llevar a la historia en un dinamismo en el cual de pronto estás viendo que el narrador está jugando con la palabra, está imprimiéndole ese sentido muy propio o está apropiándose de la historia para luego narrárnoslas de esa manera como lo acabamos de disfrutar. Ver a Marcela trabajar es ver toda una profesional, toda una mujer preparada, que ha ido evolucionando como todos nosotros cuando entramos a esto de la cuestión de la narrativa y vamos disfrutando de ese reencontrarte.
Cuando uno ya logra encontrar esa fórmula muy personal o el estilo muy personal de cómo narrar una historia, nos vamos dando cuenta de que todo va en una evolución y en una cascada desde cuando abre la primera frase hasta que dice la última, y todo su cuerpo y todo su rostro está trabajando la expresividad, está trabajando también todo lo que es los sentidos, los sentimientos. De pronto ves a la hormiga, ves la actitud del elefante, hace toda una serie de interpretaciones y modifica los tonos de voz para poder llevarnos a hacer ese disfrute de las historias. Pues bueno, sin más, vamos a continuar viendo material de nuestra compañera Marcela, y ahora les vamos a presentar otro video que se llama La Aventura. Adelante, video. Ya saben que en México esto de cruzar la frontera se ha convertido entre una necesidad, una costumbre, bueno, hasta una tradición de familia. Y cuentan en la Sierra Norte de Puebla que hace mucho tiempo existió un joven que decidió que también quería cruzar. Él tenía sus razones, se iba a casar y quería empezar una nueva vida bien, con dinero. Ir al otro lado podía resultar un buen negocio, al menos para algunos. No fue fácil conseguir quien lo acompañara, pero al final 2 primos decidieron ir con él. Se preparó muy bien. Fue a decirle a la Lupe, pues por qué se quería ir al otro lado, pero la Lupe no estaba muy convencida. El Juan era un loco y tenía miedo, porque todos sabemos que hay peligros en esto del cruce. Juan, aun cuando la Lupe no estaba conforme, decidió ir. Llegaron a la estación de autobús. Estaban listos, ya sentados en sus asientos, cuando Juan miró por la ventanilla y ahí la vio, la Lupe. Se emocionó mucho. Le pidió al conductor que lo esperara un segundo y bajó corriendo. La Lupe no hablaba mucho, pero era contundente. Solo se le quedó mirando, sacó una carta y se la dio. Juan sintió que el corazón se le hacía pasita. Guardó la carta en la bolsa de la camisa cerquita de su corazón. Se subió al autobús y empezó el camino. Al principio, los chistes, las bromas, comentando, pero cuando ya la carretera empieza a alargarse, la gente se cansa, los primos se durmieron y Juan aprovechó para leer la carta. La sacó. La Lupe era contundente hasta por escrito. Juan, usted sabe que lo estaré esperando. Lupe. Ay, caray. El Juan de todas maneras iba contento. Tenía un propósito muy claro. Llegaron a la frontera. Los primos luego empezaron a buscar a un coyote, a un pollero, a uno de esos cabrones que cruzan a la gente. Y algunos lo hacen mal. ¿Qué hacen?, dijo Juan. Pues estamos buscando a ver quién nos ayuda a cruzar. No, ¿qué pasó? Yo nada de eso. Ya saben, esa gente es muy abusiva. Nosotros no necesitamos. Fíjense bien, ya me fijé en el río. El río no está abundante. Es buena época y nosotros nadábamos allá en el pueblo. Así que cruzamos fácilmente. Se animaron, se fueron entre los arbustos a cruzar el río. Los primos, así, ni tardos ni perezosos, se metieron al agua. Pero se dieron cuenta que Juan no llegaba. Voltearon. Se estaba quitando la ropa. Bueno, tú, Sonso, ¿qué haces? ¿Te estás quitando la ropa? Ah, no, sí. Yo no quiero que allá los gabachos me digan mojado. Yo voy a llegar seco. Y con la ropa sobre la cabeza, echaron a andar por el río. Los primos vestidos y Juan sin ropa. Pero a la mitad del río empezó la balacera. No, hombre, pues ¿qué iban a hacer? Empezaron a nadar como pudieron. Llegaron al otro lado, me lo crean o no, sanos y salvos, no pasó nada. Perfectos, intactos. Bueno, Juan sin ropa, pero ¿qué importaba? Los primos se quitaron un calcetín uno, el otro se quitó la camisa, y así lo fueron ayudando para que se medio vistiera. Y echaron a andar. Ay, pero Juan se sentía muy incómodo. Y es que no era manera. Estaba semi-encuerado. ¿Cómo iba a llegar hacia ahí, a la ciudad? A los 2 kilómetros se paró en seco y dijo, ¿saben qué? Ay, los alcanzo. Me voy a regresar por mi ropa. ¿Estás loco? ¿Qué te pasa, baboso? Si ya logramos, si ya llegamos. No. Esta no es manera. Así que regresó lentamente mientras los primos echaban a andar. Cuando llegó a la orilla del río, se quedó impactado. Sobre una piedra, doblada y seca su ropa. ¡Ah, caray! No, esta no es mi ropa. La desdobló, sí parecía. Se la puso. Una pierna larga y otra corta. Una manga corta y otra larga. Esto es obra del chamuco, del patas de cabra, del diablo. Metió la mano a la bolsa de la camisa y allí estaba
La carta de la Lupe. No, esto sí que... Vámonos. Volteó a ver los Estados Unidos. Volteó a ver México. Tomó una decisión. Se regresó lentamente, así vestido como iba, a México. Nadie le aventó bala ni le dijo nada, porque cuando vas de regreso, ni quien te haga caso. Llegó al otro lado, y me lo crean o no, allí, en la frontera, en México, la ropa le quedaba perfectamente. Y bien, qué historia, la verdad, que eso nosotros acá en el norte lo vivimos seguido, en el sentido que pues somos paso de frontera. A pesar de que la frontera nos queda todavía unas cuantas horas, vivimos como la mayoría de la gente llega aquí con ese sueño americano o queriendo lograr su sueño americano. Claro, y aparte muchos llegan aquí o vienen de regreso, como dice ella, que se regresan a México y llegan y a lo mejor a veces se quedan aquí con nosotros a vivir y hemos tenido la fortuna, por qué no decirlo así, que nuestra ciudad es cosmopolita precisamente por eso. Tenemos mucha gente de muchos países, con muchas lenguas, con muchos idiomas, que llegan y se quedan en nuestra ciudad precisamente por esos sueños, ¿no? Claro, pero aparte también pues traen su cultura, traen su lenguaje, Claro. traen sus modismos, traen otras cosas que se van enriqueciendo junto con lo que es la cultura regiomontana. A final de cuentas, pues Monterrey es una ciudad de paso, como siempre se ha marcado, en donde la mayoría, pues algunos vienen a estudiar, otros vienen después de no haber podido cumplir su sueño americano, otros se quedan y se casan aquí, Claro. y empiezan a hacer nuevas familias. Hay muchas mezclas, a veces gente del extranjero con gente mexicana, pero no precisamente regiomontano, sino de Colombia, del sur, de México también, perdón. Afortunadamente nuestra tierra da para eso y para más. Así es. Claro, trae otro tipo de consecuencias, pero ahorita quedémonos con lo positivo. Con lo positivo a final de cuentas. Y bueno, qué rico también saber que todo eso también trae un montón de historias. Claro, nos dejan historias, leyendas, cuentos, platillos y anécdotas de sus lugares, de origen, y todo ello se va mezclando con lo nuestro, y eso cobra otro valor, otra fuerza, esas historias, el cómo se pueden ir mezclando las historias. O sea, aparte de dejarlas de ellos, se van mezclando con nuestras historias. Por supuesto, pero aparte, bueno, es lo que nosotros trabajamos, la fusión. Así es. Y en ese sentido, te da un campo enorme y fértil de poder tener material de qué contar. Yo recuerdo mucho que en anteriores tiempos, hablando un poquito más de la cuestión teatral, me acuerdo mucho que había un certamen, un festival que se llama Teatro de Fronteras. No estoy seguro si todavía se sigue realizando, me imagino que sí. Pues por lo menos en el noreste creo que ya no. Tal vez más al norte, allá en Chihuahua, Claro. Ciudad Juárez, todo eso puede ser que todavía. Claro, bueno, pero pues en aquel entonces yo me recuerdo muy bien que era estudiante de teatro y que siempre preparábamos obras con referencia a todo eso de la migración y todo esto de la cuestión de fronteriza. Fue en aquel entonces que también se empezó a hacer mucho el trabajo del pachuco, sale el personaje del pachuco como el mejor símbolo representativo para mí, Tintán. Claro. Es uno de los tantos pachucos que se conocieron y que, bueno, también era ese caló, ese idioma mezclado del Claro, el Tex-Mex, el pocho, y bueno, todo esto a lo mejor los que nos estén observando de otros países no pudieran comprenderlo. Pero ¿qué sucede cuando tú te vas de tu ciudad natal con tu idioma a otro país que tiene otro idioma, en este caso en el inglés? Claro. Y entonces se hace una mezcla de conversaciones y yo recuerdo mucho cuando vamos a los festivales internacionales a narrar, cuando les platico esa fusión de idiomas, de formas de hablar, y entonces te dicen así: no hombre, yesterday yo fui a la house de my brother, pero luego me fui con la traila, me vine 3 bloques in the floor, luego a la left, luego a la right, y me vine para atrás, pero luego fui con mi mom, y ahí tomé mi breakfast, pero luego después me fui con my sister a su casa, y entonces ahí nos guachamos y nos vimos y nos tomamos unas chelas. Así es. Tú te quedabas, ¿qué? ¿Qué dijo? Entendías una parte de la que era en español y a veces ni esa la entendías. A veces ni esa. Pero bueno, es esa mezcla de ideas, de fusiones, de historias,
de cosas que nos suceden. ¿Y qué hace Marcela en este momento? Marcela precisamente se apodera de ese sentimiento natural del sentir la historia y nos narra con el cuerpo también las actitudes, ¿no? Claro, aparte es algo interesante el jugar con el crear el personaje, con el dibujar, como decías ahorita, cómo ves la actitud de la hormiga, del elefante, de la araña, etcétera. O sea, cómo debes transformar, aparte de tu voz, tu cuerpo también se tiene que mover de acuerdo a lo que estás narrando, porque eso es lo que le da la riqueza o ese carisma diferente a la narrativa escénica. Claro, y definitivamente ustedes pueden apreciar que Marcela no tiene puesto un vestuario, sin embargo, con las tonalidades de voz, con la proyección de la voz, nos ubica en los lugares. Claro. En el preciso momento cuando va atravesando el río, la misma fuerza de la palabra y la creatividad y sobre todo el gran forma creativa de narrar de ella, nos hace sentir en esos lugares. Yo siento que el buen narrador es aquel que precisamente puede hacer transmitir a veces hasta aromas, Claro. hasta imágenes, colores, luces, sombras, etcétera. Y entonces va uno a la par del narrador con la voz simplemente y va imaginando y va haciéndose parte de la historia. Yo siempre lo he dicho que el público tiene la oportunidad como que estarte viendo a través de una ventana y tiene dos opciones. Abre la ventana y te escucha muy bien, o se te queda nada más mirando, imaginando lo que pudiese escuchar. Claro, aparte eso es muy rico también para uno que está sobre el escenario, el ver las caras de los niños o de los adultos, cuando se te quedan viendo y que ves en sus caras la credibilidad de lo que estás diciendo. Y eso sucede precisamente con Marcela, que él te envuelve con su palabra, te envuelve con sus tonalidades y te logra convencer de lo que está diciendo, ¿verdad? Y entonces eso le da un plus a las historias, le crea el ambiente, crea la comunicación con el público tan directa que el público entra y siente y huele, como dices, lo que se está narrando. Y eso es lo rico de a final de cuentas. Y viene todo del disfrute de la narración. Claro, tienes que disfrutar lo que estás diciendo también. Hay veces que nos preguntan, bueno, a mí me han preguntado en otros países y aquí mismo en Monterrey, ¿cómo le hacen para que se narre de esa manera? Yo creo que no hay vuelta de hoja. O lo sientes tú y lo transmites o no funciona. Yo creo que hay muchos estilos, muchas formas, y ustedes lo han visto aquí con Carlos Maps, con todos aquellos que hemos traído con Inés Grimland, las diferentes formas y estilos de narrar, hablando también de otros acentos, de otros países, etcétera. Pero, por ejemplo, el disfrute que tengo yo en lo personal por disfrutar el trabajo de Marcela es en esa honestidad de decir, caray, yo que soy también palabrero o narrador o manejador de la palabra, disfruto mucho cuando el compañero que tengo enfrente narrando se lleva o te lleva de la mano con ese juego de las sensaciones de la palabra. Y bueno, ¿qué te parece si mostramos otro material de ella? Claro que sí, vamos a escuchar ahora o a apreciar ahora a la rana Juana. Adelante. Esta es la historia de una rana que, como casi todas las ranas, era de color verde. Esta rana se llamaba Juana. Lo que más le gustaba a Juana era ponerse un vestido de color rojo y salir a pasear los domingos por el bosque con un paraguas por si llovía o hacía mucho calor. Un domingo se puso su vestido rojo y su paraguas y salió a caminar muy contento. Había llovido la noche anterior. No hay nada que le guste más a las ranas que los charcos. Y había charcos por todos lados. ¡Splash, splash! Brincaba la rana. De pronto, junto a un arbusto vio un animalito chiquito con unas largas orejas, una cola pequeñita, moviendo los bigotes y comiendo zanahoria. Era un conejo. El conejo le dijo, ¿qué rana tan tonta vestida de rojo con un paraguas no parece que vaya a llover? ¿Qué? Dijo la rana. ¿Qué rana tan tonta vestida de rojo con un paraguas que no parece que vaya a llover? Y usted, aparte de orejón, grosero, dijo Juana, y arreglándose su vestido de color rojo y su paraguas, siguió caminando por el bosque. Y atrás él, conejo, risa que risa, brinca que brinca ella. No le importó. Su paseo de domingo era lo que más le gustaba. Siguió caminando contenta. Les dije que había llovido la noche anterior.
y que había charcos en el piso. La tierra olía húmedo. Ay, la rana vio unas flores, se acercó, olió una flor. ¡Buah! Olía horrible. Bueno, no era la flor, es que junto a la flor había un animalito chiquito, peludo, con una raya blanca en la cola y olía muy feo. Era un zorrillo. ¡Ja! ¡Qué rana tan tonta vestida de rojo con un paraguas que no parece que vaya a llover! ¿Qué? Dijo Juana. ¿Qué rana tan tonta vestida de rojo con un paraguas que no parece que vaya a llover? ¡Ja! Y usted aparte, apestoso, grosero, dijo Juana, ya arreglándose su vestido de color. Y siguió caminando por él, pero atrás él. Y el zorrillo, risa que brinca ya, no le importó. Ay, su paseo de domingo le encantaba. Siguió caminando muy contenta. Les dije que había llovido la noche anterior, que había charcos en el piso, que olía a tierra mojada y que el cielo estaba azul y las nubes esponjadas. La rana estaba contenta cuando de pronto sintió una mirada intensa a su espalda. Volteó. Ahí estaba, enorme, amarillo, rayas negras, ojos profundos, era un tigre. ¡Qué rana tan tonta vestida de rojo, no paraguas que no parece que vaya a llover! Ahí no le dijo nada porque eso sí se la podía comer. Qué pena que no le guste mi paraguas, señor tigre. Con permiso. Y siguió caminando por él, con su vestido de color. Pero atrás él. Y el tigre se burlaban de ella. A ella sí le importó porque el tigre la ponía nerviosa. Y siguió caminando. Les dije que había llovido la noche anterior, que había charcos en el piso, la tierra olía húmedo, el cielo era azul, las nubes esponjadas. Pues sí, pero también la presa en lo alto de la montaña estaba así, a punto de reventar. Y sí, reventó. ¡Puh! Splash, splash, splash. Caía el agua. La rana brincó y pensó, uy, soy una rana y sé nadar, pero mi vestido de domingo se va a mojar. Así que volteó el paraguas y como si fuera un barquito, se subió a navegar. Iba navegando muy contenta cuando de pronto vio que él... Y él... ¡Glu, glu, glu, rarita, bonita! ¡Glu, glu, glu! ¡Por favor, ayúdanos! La rana pensó, estos tres se burlaron de mí. Pero, como ella era una rana de buen corazón, se aventó al agua y después se acostó en una piedrita a secar y dejó el barco paraguas para que aquellos se salvaran. Aquellos como pudieron llegaron y... se salvaron. Desde ese día, cada vez que la rana Juana se pone su vestido de color y para salir a caminar por él los domingos, tiene 3 amigos que la acompañan. Y colorín colorado, dense un aplauso porque ustedes este cuento lo han contado. Eso es Marcela. Jugar con la palabra. Así Esa es otra de las tantas técnicas que, bueno, no cualquiera se anima a hacerlo. Claro, Tienes que tener una capacidad muy ágil mental para poder motivar al que te esté escuchando a que conteste. Es muy parecido como aquel cantante que de pronto ya sabe que su público se sabe la canción y entonces se pone a jugar con esa participación, en el cual yo digo una frase y tú la complementas. Entonces, es genial, la verdad es un disfrute tener este programa dedicado a nuestra compañera. Respeto y quiero mucho a muchos de mis compañeros, como la maestra Beatriz Falero, como a Florina Piña, que ya la vamos a tener pronto acá también, que también narra. Claro, claro. Y bueno, pues ella es la que realiza diversos festivales allá en el Distrito Federal. Y fue gracias a ella. Y gracias, Florina Piña, por haberme presentado a Marcela, porque la verdad ha sido un disfrute. Y eso que la verdad nos hemos visto poco, Marcela y yo. Claro. Otra de las características de Marcela, que ya luego la estaremos presentando, pero como músico, sí, como cantante, porque también participa en un grupo de música, pero eso lo vamos a dejar para otro programa. Definitivamente hablar de Marcela es hablar de mucho material. No tengo la seguridad de que ella venga del teatro, pero por toda su corporalidad, todo lo facial, supongo que en algún momento Marcela también tuvo esa gran oportunidad de hacer teatro. Claro. Y si no, pues que adelante lo haga, porque la verdad es maravilloso el ver su narrativa. No es solamente la palabra, es toda una combinación, pero sobre todo es un disfrute personal de ella que se transmite a través de sus historias. Claro, aparte, eso de hacer juegos con el público es muy interesante, porque también
a uno como narrador te ayuda a medir qué tan integrados están dentro de la historia, qué tan bien están en la narrativa, en el espectáculo, y que ellos qué tanto pueden participar. Claro. Hay públicos muy difíciles Sí. donde a veces no te responden. ¿Sí? Claro. Y tienes que estar como narrador preparado para todo eso. No sé si recuerdes cuando el Fórum, el juego aquel que hicieron los chilenos, de que el público tenía que decirnos 3 palabras a cada uno de los narradores, de los 4 que estábamos en ese momento, y con esas 3 palabras teníamos que crear un cuento en el momento, ¿sí? O sea, esas 3 palabras tenían que entrar de alguna manera dentro de la historia, y eso lo hacía muy rico, porque Claro. salieron 4 cuentos completamente nuevos, totalmente inéditos, porque ahí estaban, y el público había jugado a crear junto con nosotros. Lo que sucede que en la magia de la palabra, cuando nosotros estamos trabajándola, definitivamente tiene que haber una conexión muy directa con el público Por que te está supuesto. observando y que te está escuchando. ¿Para qué? Para que de esa manera el público entre al juego. Y hablando de esto precisamente, mañana ustedes, los que viven aquí en Monterrey o los que vengan de visita O en mañana, la zona metropolitana también. de la zona metropolitana, van a poder disfrutar de un ejercicio muy similar a esto. ¿Por qué razón? Porque mañana nosotros, los Surcidores de Cuentos, estamos presentando un espectáculo que se llama... Charlotte, la princesa que quiere ser pirata. Exacto, pero en este momento la historia se va a narrar, pero llega un momento dado en que los actores comparten la escena contigo, que eres el público. Así es. Y esto va a suceder el día de mañana a la 1 de la tarde en el Teatro del Centro de las Artes dentro del Parque Fundidora. Ahí Además- los esperamos, es completamente gratuito y es para Exacto. toda la familia. Sí, iba a decir, perdón la interrupción, pero Perdón. iba a decir precisamente eso. Aprovechen, es gratuito, no hay ningún costo. La única cuestión es llegar al Parque Fundidora, que aquellos que se puedan trasladar por metro, pues creo que es gratis. Es gratuito el domingo. Aparte, esto es parte del Festival Santa Lucía, esta función, como otras tantas que se están llevando a cabo dentro del área metropolitana en sí. Exacto, octubre es el mes, bueno, septiembre y octubre son los meses de festivales aquí Fiesteros. en la ciudad. Y bueno, pues aprovechen más que nada que puedan ustedes ser partícipes de estas historias, de estos relatos. Y así como el día de hoy estamos presentando a nuestra compañera Marcela, el día de mañana nosotros estaremos en acción en vivo y podrán disfrutar esto, pero sean puntuales, porque a la 1 exacta, En punto. en punto, se abre telón. Entonces, vengan a disfrutarlo, inviten a toda la gente que ustedes quieran. La idea es que se llene el espacio y esto lo vamos a estar repitiendo en noviembre, pero con otro nuevo espectáculo que estamos por estrenar, que se llama Fuera los Miedos. Así es. Y esto, el espectáculo de mañana es muy completo. Hay mucha acción, hay mucha diversión, hay una historia de por medio. Entonces todo esto se conjunta para que ustedes se puedan divertir y que lo más importante de todo esto es que lo puedan disfrutar en familia, porque eso es nuestro objetivo primordial, que los espectáculos sean completamente familiares y que en los que vayan a participar sea la familia precisamente. Exacto, y que bueno, a final de cuentas siempre se está en la búsqueda de qué hacer con la familia, de cómo salir a disfrutarlo. Bueno, mañana es un gran pretexto, pueden armarse, esperemos en Dios que la lluvia no esté tan fuerte, y si lo está, no pasa nada, póngase Estamos unas bajo botas techo. plásticas, un buen paraguas y ahí lo esperamos. Como la ranita. Exacto. Hay que ponerse vestido Si rojo en dado para caso aguas. que el agua se venga como los torrentes que tuvimos hace días, pues nomás volteas el paraguas, te subes en el paraguas y nada más oriéntalo bien para que te vaya a llevar hasta el Parque Fundidora. Ya Así si es. terminas en Matamoros o allá en otro municipio, en otra Ciudad. estado o ciudad, pues bueno, aprovecha el viaje y nos traes algo de recuerdo. Así es, pues ver, a propósito de recuerdos, ¿qué te parece si escuchamos un último cuento de Marcela? Este cuento se llama Popocatépetl. Adelante. Hace mucho en estas tierras gobernaba el imperio azteca. Eran tiranos, nadie los quería. Un cacique de una región vecina llamada Tlaxcala decidió declarar la guerra. Estaba cansado del tributo, cansado de los maltratos. Entre los guerreros de Tlaxcala había uno que era conocido por su valentía y su gallardía, Popocatépetl. Popocatépetl estaba contento de que iba a luchar contra los aztecas.
fue a despedirse de su amada Iztaccíhuatl. Iztaccíhuatl era, además, la hija del cacique. Después de despedirse de ella, se acercó al cacique y le dijo: «Amado señor, le quiero pedir de favor que, si usted me lo permite y regreso triunfante de la guerra, quisiera casarme con Iztaccíhuatl». «Solo lo permito si regresas triunfante. Vete ya». Iztaccíhuatl vio cómo Popocatépetl se iba y una mezcla de orgullo y preocupación embargaba su corazón. Popocatépetl guerreó como ninguno. Estuvo luchando durante varios meses y después mandó a un emisario para que explicara al cacique cómo iba la guerra. El emisario, por cierto, también estaba enamorado de Iztaccíhuatl, así que cuando llegó dio pormenores de la lucha, nada más con un pequeño detalle. Avisó que en la lucha, aunque iba bien, ya había muerto Popocatépetl. Cuando Iztaccíhuatl se enteró de eso, sintió un gran dolor y fue decayendo poco a poco hasta que de pena murió. Popocatépetl, sin embargo, había luchado como ninguno y había ganado al Imperio Azteca y regresó triunfante a ver al cacique y, por supuesto, a recobrar la mano de su amada. El cacique le dio la mala noticia. Iztaccíhuatl había muerto de dolor pensando que él había fallecido en batalla. Él, honrando la memoria de su amada, con 20,000 hombres, mandó construir un montículo enorme que se convirtió en una montaña y después, tomándola en brazos, se la llevó a lo alto y ahí la colocó lentamente. Después, en una montaña vecina, él se acuclilló con una antorcha para velar su sueño eterno. El tiempo pasó. Las montañas y los cuerpos de ambos se cubrieron de nieve. La montaña donde estaba Iztaccíhuatl quedó con su figura donde ella estaba recostada. Por eso los habitantes del Valle de México hoy decimos que esa es la mujer dormida y junto a ella está Popocatépetl, que a veces recuerda su amor, y como en las entrañas de ambas montañas está el fuego de su pasión y se han convertido en volcanes, Popocatépetl nos recuerda, temblando y lanzando volutas de humo, que ahí está él, velando el sueño eterno de su amada. Y ese es Popocatépetl, precisamente, que hasta la fecha sigue aventando sus fumarolas y ahora ya es Don Goyo, aparte. Aparte. Bueno, pues miren, un placer, la verdad, haber tenido este programa dedicado a nuestra gran amiga Marcela. Espero, Marcela, que te agrade y que te guste. Está hecho con el corazón y sobre todo el poderte compartir con nuestra gente aquí en Monterrey y sobre todo también a nivel internacional en los países que nos están observando y que nos pueden ver después en YouTube. Ya nada más nos vamos a despedir de la siguiente manera, recordándoles que el día de mañana a la 1 de la tarde estamos en el Centro de las Artes, es completamente gratuito y la obra es... Sí, es Charlotte, la princesa que quería ser pirata. No te lo pierdas y no te pierdas nuestro programa. Recuerda, leer un libro. Nunca ha hecho daño. Nosotros somos surcidores de cuentos. Y nos vamos a despedir precisamente con esa entrevista que se interrumpió, agradeciendo a todos los técnicos y a toda nuestra gente que está trabajando aquí con nosotros y sobre todo deseándoles la mejor de las suertes. Que disfruten. Hasta la próxima. ¿Cómo te llamas? Me llamo Marcela Romero, ¿Y eres? narradora oral, cuentacuentos. Ok. ¿Por qué te gustan los niños? Los niños me gustan. ¿Cómo te llamas? Me llamo Marcela Romero, ¿Y eres? narradora oral, cuentacuentos. Ok. ¿Por qué te gustan los niños? Los niños me gustan. Me gusta lo que pasa en ellos cuando cuento cuentos. Me Ok. gustan sus reacciones y cómo de pronto en su mirada puedes ver que están mirando y imaginando las historias que les vas contando. Eso me gusta lo que les ocurre cuando están oyendo un cuento, lo que generan en ellos una historia y cómo a partir de eso se crea todo un mundo lleno de imaginación y son creativos. Eso me gusta. ¿Y qué opinas de la lectura en México?
Me gustaría que aprendiéramos a leer a partir del gozo de leer. A mí me parece que la gente lee lo que lee, poco o mucho, en muchos casos porque está obligada a hacerlo. No le han encontrado ese momento de placer. Y yo creo que tiene que ver cómo nos enseñaron a leer. Si nos enseñan a juntar letras, entonces leemos juntando letras pero no entendiendo el todo. Por eso los cuentos son fantásticos y por eso es maravilloso que los niños ahora en México leen muchos cuentos. Yo leía muchos cuentos de pequeña y fue generando imágenes, recreando lo que leía, entrando a ese mundo que me enganché con la lectura. Y entonces ya me abordé otros textos variados y mi comprensión fue distinta. Yo creo que la lectura en México, y por eso es muy importante lo que mucha gente está haciendo en favor del fomento de la lectura, tiene que abordarse por ahí, por el momento en que entiendes lo que estás leyendo, te engancha, te abstraes y entras en otro mundo. Claro. Ahora me vas a decir, esos son los cuentos o la literatura, pero puedes, si es un tema que te gusta, te puedes enganchar igualmente. Por eso me encanta lo que le pasa a los niños cuando oyen un cuento, porque sé que por ahí los puedo enganchar y luego se van a ir a buscar un texto. Todavía nos falta mucho en México, todavía nos falta mucho, pero yo siento que cada vez es más. Antes me subía yo al metro y era yo la única que iba leyendo, y ahora me subo al metro y somos muchos, y eso me llena de gusto. ¿Y cómo fue tu acercamiento hacia los niños? Fíjate que fue a través de los cuentos. Yo soy hija única y yo tengo otra carrera antes de esta. Yo estudié en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Entonces yo estaba en un mundo totalmente de adultos. Me gustaban mucho los libros, los cuentos, porque a mí me contaba mi abuela, me contaba mi madre. Me llenaban de libros, por eso de ser hija única, pues, ay, cómo entretenemos a la niña, pues que lea, ¿no? Claro. Y así estaba yo enganchada con los cuentos, pero cuando aprendí a contar cuentos y le empecé a contar a los niños, que por cierto me asustaba mucho, porque yo empecé contando para adultos, pero... ¿Cuentos? Empecé a contar cuentos para adultos. Ok. Eso era lo digamos, cuando yo hacía teatro y contaba, y empecé a contar cuentos para adultos, Cortázar, Arriola, y entonces... cuando me acerqué a los niños, llevaba como un año contando cuentos para adultos en el 90, me acerqué a los niños con cierto temor, porque los niños son mucho más honestos en ese sentido. A un adulto le cuentas un cuento, se te queda viendo y está haciendo la lista del supermercado y hace como que te está viendo y tienes que estar viendo atrás de su mirada a ver si realmente está contigo. En cambio, a los niños no les gusta y se van o se voltean. Ahora, eso no quiere decir que cuando un niño se voltea, no te está poniendo atención. Porque eso de siéntense, cállense, crucen los brazos, cierren la boca, pónganle un candado y tiren la llave, no, así no es la cosa, ¿no? Pero tú puedes ver cuando un niño está interesado, ¿no? Me daba susto. Yo me acerqué a los niños a través de los cuentos. Entonces yo tengo una relación muy gozosa con los niños en general, que me han dado los cuentos hace 22 años, que es a través, con esa conexión. Así me acerqué a ellos. Y mi relación es a través de los libros, a través del cuento, a través de lo que les ocurre, insisto, cuando cuento un cuento. Entonces hasta estoy en el mejor de los mundos, porque imagínate, un niño me ve y se acuerda del cuento que le gustó. Claro. Entonces, las mías son puras trampas de felicidad. ¿Qué cuento vas a leer hoy? Fíjate que estoy muy contenta de apoyar a un grupo de jóvenes que están sacando una editorial, están iniciando una editorial que se llama Textofilia. Y hoy vamos a trabajar con un texto de Elisa Corona que se llama Fábulas del edificio de enfrente. Interesante y difícil porque son fábulas rimadas. Entonces voy a leer, no voy a contar. Voy a leer para respetar el texto lo más posible. Claro. Muy bien. Pues, gracias. Creo que eso es todo.